bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores y en esta ocasión me acompañan dos personas que uno lo conozco previamente, José Daniel Justi, y al otro lo voy a conocer hoy con más detalle, José Luis Piñeros Álvarez, de Chile y de Colombia. Y voy a dejar en breve que se presenten. Em, pero antes de que se presenten, voy a contarles algo que ustedes no saben. ¿Cómo fue que este episodio surgió? Y vamos a hablar acerca de eh, conciencia, CPR-Induced Consciousness, en español, conciencia inducida por la RCP. Si hay alguna mejor traducción, la vamos a encontrar pronto. Pues les cuento algo que ustedes no saben. Yo estoy viendo en mi radar aparece el estudio. Y yo lo veo y digo, el artículo, ¿verdad? Es un case report. Y yo lo veo y yo digo, mira. Y yo los reportes de casos típicamente, yo no es que no los veo, es que los reportes de casos, en el gran esquema de las cosas, a veces tú dices, bueno, ¿sabes? Son algunos temas como estos que no hay mucha más información. Y uno, ¿verdad? Es importante ver esos reportes de casos. O toxicología, donde tú no vas a tener un estudio de intoxicar 10 niños, ¿verdad? A propósito, y otros no, para ver qué pasa. Así que reportes de casos es la única forma. Y hace poco yo estaba en otro episodio hablando de un reporte de caso de Riboa en Ucrania. O sea, son casos como esos que tú dices, bueno, esta es la mejor data que tenemos en este momento. Y veo este reporte de caso de un paciente que recupera conocimiento, conciencia durante la RCP y me llamó la atención y lo comparto. Y pensé en si hablar de eso en el podcast y dije, y lo estuve viendo, me gustó, lo compartí en mis redes o está puesto para salir en algún momento en el ciclo, en la rotación y sigo con mi vida. Y después, creo que a los 2 o 3 días, Gerardo Gastelum de México pone un mensaje, felicitaciones, a José Daniel Justi y su colega con la publicación. Y yo veo el artículo y digo, espérate, pero esto no fue el mismo artículo. Cuando yo miro el artículo, pero sí es que estos son los autores del artículo. Así que lo primero es que el tema, la- quizás el reconocimiento es que la razón original de querer hablar del tema no es de que yo conozco a José Daniel Justi, es que el tema me gustó. Eso es lo primero. O sea, esa es la razón importante. Y lo segundo fue, espérate, no, rápido le escribí, vamos a grabar algo porque definitivamente era un tema que me llamó la atención en el momento en que salió. Yo dije, yo ni había visto los autores del artículo y cuando Gastelum lo publica, digo, excelente, 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 excelente. Así que mis felicitaciones. Primero que nada, José Daniel Justi. Bienvenido, cuéntanos un poco acerca de ti y luego José Luis. Bien, bueno, gracias, doctor, por la invitación a su podcast, un podcast muy, muy conocido. Escucho varios de los capítulos hace mucho tiempo y lo felicito por estos espacios educativos que todos los amantes de la atención prehospitalaria en Latinoamérica necesitan porque crean clínica y eso es muy importante para mejorar todo el tiempo. Mi nombre es José Daniel Justi para todos los oyentes en el podcast. Yo soy de Cali, Colombia. Soy paramédico. Emigré a Santiago de Chile hace ya casi 16 años. Estoy acá en Chile. Pertenezco a los servicios prehospitalarios de emergencia del gobierno de Chile, el SAMU, de la región metropolitana. Para Chile el número de emergencia es el 131, ¿sí? Y hace ya pues radicado en los servicios prehospitalarios acá y al igual que el doctor Gustavo, tengo un centro de entrenamiento para educación continuada, Omega Capacitaciones, donde brindamos entrenamiento y bueno, un amante de la atención prehospitalaria para todos los oyentes. No sé, José. Bueno, gracias, José. Pues mi nombre es José Luis Piñeros, también de Cali, Colombia. Estudié con José Daniel atención prehospitalaria hace ya bastantes años. Estamos ya más de 20 años de habernos graduado. Eh, y posteriormente he trabajado en el sistema público de ambulancias de la ciudad de Cali. Estudié fisioterapia, he hecho otras especializaciones y mis posgrados y maestría han sido por el área de fisiología. Entonces ahora me desempeño como docente
de fisiología, en medicina, enfermería y carreras afines, así como también en la carrera tecnológica de atención prehospitalaria en la Universidad del Valle, en la cual doy fisiología, trauma y emergencias y reanimación, tanto para atención prehospitalaria como para medicina. En este momento rotamos también con médicos, estudiantes de medicina y estudiantes de atención prehospitalaria en el Hospital Universitario del Valle. Es un hospital nivel 3 que atiende gran parte de la población del suroccidente colombiano. Y pues ese ha sido como el recorrido a través de este tiempo. Excelente, excelente. Pues vamos al artículo. Cuéntenme un poco acerca de este artículo. El artículo en cuestión fue publicado en la revista, en el International Journal of Emergency Medicine, noviembre 5 del 2025. Y en inglés, Cardiopulmonary Resuscitation Induced Consciousness in an Elderly Patient, a Case Report in the Pre-Hospital Setting. Eh, Conciencia inducida por la RCP en un paciente geriátrico, un reporte de caso en un escenario prehospitalario. Por José Daniel Justi Bradas, Nelson Esteban Portugués Aramillo y José Luis Piñeros Álvarez. Hay que enfatizar esa parte. Cuéntenos un poquito acerca de este, o sea, en resumidas cuentas, qué es lo que ocurrió con este paciente. Eh, yo quiero partir por contarle algo muy interesante porque usted le llamó la atención el título o la conciencia inducida. Como tal, seguro por eso guardo el reporte, hoy estamos acá. Pues hace algunos años, yo permanezco en constante comunicación con José Luis y nos contamos y hacemos clínica a distancia. Y hace algunos años comencé a tener casos, ¿sí?, de conciencia inducida en pacientes. Y es obvio que cuando un profesional de la salud en atención prehospitalaria ve un caso, presencia un caso, es todo desconcertante, ¿no? Es algo que dice, ¿qué pasó aquí? Se cuestiona, se hace preguntas, lo hicimos bien, lo hicimos mal, ¿qué pasó aquí? Y realmente este caso es el tercer caso en mi vida profesional de conciencia presenciada, que estuve manejando estos casos. Y los casos anteriores me llevaron a cometer algunos errores en atención prehospitalaria y a hacer cosas muy extrañas, como es un médico y que el paciente mordiera la hoja del laringoscopio, ¿sí? Eh, Cosas como intentar colocar una cánula orofaringia y el paciente cerrar la boca y sentir que me mordía un dedo, ¿sí? Y estas cosas fueron muy, muy extrañas y comenzamos a leer con José Luis y a mandarle casos y todo, y romper la barrera del conocimiento, porque cada vez que quería hablar de esto con mi equipo en Chile o con otros profesionales era como, ¿de qué estás hablando? Es como un tema que lo tienes que hablar con gente que entienda muy bien de reanimación avanzada, porque si no, no te entiende. Es como, ¿de qué está hablando? ¿Sí? Es un tema que tal vez es muy desconocido y eso llevó a que empezáramos a investigar, investigar hasta llegar a este caso, ¿sí? Que es el del reporte, que tuvimos la oportunidad pues de documentarlo muy bien, de sacar todos los datos para convertirlo en una publicación, en un reporte de caso. José Luis tiene mucha más experiencia en todo este campo de las publicaciones científicas. Él ya lleva un bagaje más amplio y él empezó a guiar todo el proceso de cómo recolectar los datos, cómo organizar, cómo se hace este tipo de publicaciones. Pero en sí, eh, el reporte de casos nace de una atención de un paciente de 80 años, que eso es lo que lo hace ser tan particular en el campo de las publicaciones, ya que los casos de reportes de conciencia inducida que están en atención prehospitalaria o que se encuentran, está más en la población joven, ¿sí? No está en pacientes de data mayores a 65 años y este paciente en particular tiene 80 años. Entonces, se da toda una mezcla
de que en los últimos años los servicios prehospitalarios en Chile se han fortalecido a tal punto en entrenamiento y equipamiento que esto es algo que se está viviendo acá. Ejemplo, desde que está la ley de desfibriladores externos automáticos, encontramos desfibriladores por toda la ciudad y especialmente en Santiago, que es la metrópoli. Entonces, estas pequeñas patrullas de guardias de seguridad, ¿sí? Que no son policías, pero que le brindan como seguridad a los barrios, a las comunas en Santiago, ahora sus autos cuentan con desfibriladores y cuentan con personal que no solamente se dedica a la seguridad, sino que se entrena en reanimación cardiopulmonar, stop de bleed, están cada vez más preparados. Entonces eso hizo que en el colapso súbito de este paciente de 80 años, pues tuviese una cadena de sobrevida perfecta, ¿sí? Casi envidiable porque fue muy presenciada por el público, inicio de reanimación cardiopulmonar por legos, activación rápida del sistema médico de emergencia, la llegada de un carro de primera respuesta con un desfibrilador, ¿sí? El cual eso hizo que la desfibrilación fuera muy rápida, menos de los 5 minutos, seguro, lo que hemos calculado en este paciente, muy buen soporte de reanimación cardiopulmonar. Y ahí viene la parte de la cadena de sobrevida con el ALS o la parte avanzada que se narra en el caso y es la llegada del soporte cardiovascular avanzado con un equipo de emergencia que que tiene todo lo necesario para brindar soporte avanzado al paciente y toma este caso y empieza todo el proceso de la reanimación, como se narra en el proceso. Estamos frente a un caso de ritmos desfibrilables, ¿sí? Una fibrilación ventricular en estos pacientes y eso hizo que se diera adecuadamente el tratamiento, pero durante el tratamiento se vivieron muchas cosas que son las que nos lleva hoy a estar aquí, ¿sí? Y fue que se presenció la conciencia inducida por el paciente y digamos que yo ya estaba más preparada para ese momento. Eso hizo que de una u otra manera supiera lo que estaba pasando, pero muchas cosas me hacen cuestionar, ¿verdad? El personal Lego que estaba ayudando en la reanimación no sabía lo que pasaba, parte del personal avanzado no sabía lo que pasaba y hasta, hasta personas que se acercaban al lugar, ¿verdad? Tuvimos ahí una experiencia que se acercaba una médico, ¿sí? Que estaba de transeúnte donde al ver muera el paciente era como, oye, le parece una locura que lo sigamos comprimiendo, por favor no lo compriman, el paciente está vivo. Y hacerle entender a una doctora que nunca ha visto una conciencia inducida, pues muy médico, ¿cierto? Estudiado, es difícil. Entonces, aquí se vio todo un caos en el particular, pero el resto del proceso se logró vivir bien. Y otra de las cosas particulares es que, ejemplo, aquí ya en Santiago hay muchos Lucas, ¿sí? Ya vemos Lucas por toda la ciudad, las compañías de bomberos tienen Lucas y se están colocando Lucas cada vez más rápido en los pacientes. Y también veíamos, y eso seguro José va a hablar ahora, en la parte de las investigaciones, es que se ve mucha conciencia inducida con Lucas, ¿bien? Y sí se están reportando más casos, ¿verdad? Que no logramos de mis compañeros, de otros sistemas que están viviendo conciencia inducida por Lucas, ¿bien? Pero como no saben qué hacer, apagan el Lucas o ahí vemos esta interrupción de las maniobras de reanimación, ¿sí? Fíjate, has dicho varias cosas que me han llamado la atención y sé que vamos a hablar de ellas más adelante, especialmente de lo que mencionaste al principio de que fue desconcertante en algunos aspectos, que hicimos bien, que hicimos mal, por qué, y eso se ata. O sea, según ibas hablando, estaba pensando en la madurez del sistema, ¿verdad? Del sistema como tal, de un equipo de alto rendimiento que sea capaz de hacer esto. Y
cómo la preparación a nivel individual, pero también a nivel del sistema, no solamente en lo que es el fenómeno, en cuáles son los protocolos que deben hacerse cuando se presencia o se tiene un paciente que tiene este tipo de fenómeno, y, y entender, ¿verdad? El apoyo o el efecto posterior a como bien estabas mencionando, o sea, desde el punto de vista del sistema, no únicamente del individuo, porque el individuo a veces no sabe a quién recurrir si no tiene esa red de apoyo. Hace muchos años atrás, uno de mis instructores me llama, él trabaja en un intensivo cardiovascular y me llama y me cuenta un paso, me dice, me estaba dando CPR a un paciente y me abrió los ojos, o sea, y me está diciendo, entonces en el caso de él, él estaba diciendo que no quería que lo resucitaran. Ya, Y él me llamó contándome, me dice, me acaba de pasar la cosa más aberrante, de repente se acaba de despertar durante la reanimación. Y es que esto no es algo, ya es más común, pero tú trajiste algo. Eh, si no es por foros como estos o literatura que se está publicando, hay gente que si no está pendiente a eso, es la primera vez que lo está escuchando y dicen, no, esto lleva un tiempo. Lo que pasa es que no hay una referencia de qué hacer porque no hay estudio. O sea, esto sabemos que puede ocurrir. Y mencionaste el hecho de que, pues, los Lucas yo, cuando hablamos de la incidencia en el sistema, también lo estaba vinculando. De momento, la impresión que o quizás el punto que me vino a la mente fue asociarlo también con el éxito general de este tipo de pacientes. No tanto la incidencia de inconsciencia inducida por la reanimación, sino en la medida en que un sistema empieza a tener mejores tasas de resultado de sobrevivencia. Entonces, fenómenos como este se pueden ver más frecuentes no únicamente por el hecho de que se dieron buenas compresiones, sino todo lo que entró, porque si no hay cerebro, no importa que estés dando buenas compresiones, no vas a lograr nada. Y yo hace poco, bueno, el debate del Lucas en este momento es un debate bien interesante porque sabemos que las guías recientes no lo apoyan con tanta vehemencia. Y no es que no tenga su lugar, y tú mencionaste claramente el hecho de que los sistemas están implementándolo cada vez más eficientemente, pero como yo dije en uno de los episodios recientes que hablé sobre eso, tienes que mirarlo dentro de tu sistema, cómo te está funcionando. Si tu sistema puede mejorar en otras facetas, esas tienen que optimizarse y eventualmente integramos todas estas tecnologías, especialmente como puente a otras intervenciones como trombectomía, cateterismo y angioplastías, etcétera. Eh, o sea, el hecho, pero volviendo. O sea, la idea que mencionaste me trae a la mente el hecho de que el Lucas, en un cerebro que estaba bien perfundido con RCP por testigos y quizás múltiples descargas y algo de recuperación de pulso entre medio, tienes un paciente que está fértil para poder tener un retorno de circulación espontánea, el poder lograr esa perfusión de una forma sostenida y eficiente al punto en que puedas tener un estado mental alterado hasta cierto punto. Que tanto alterado si me estás diciendo no en medio de la reanimación? Eso está bastante consciente el paciente en ese momento. Así que eh, definitivamente esto no se ve en todos los sistemas por muchas razones, ¿verdad? Por muchas razones que significa que hay que seguir entrenando, hay que seguir practicando, hay que seguir optimizando. Am, Háblame, José Luis, un poquito más del el- el trasfondo de esto. Bueno, yo creo que para terminarlo de empalmar, nosotros en realidad
el sistema de nosotros es muy diferente quizás al sistema que tiene José Daniel en Chile o el que puedas estar experimentando el doc Gustavo donde esté trabajando. Eh, y efectivamente es el sistema como tal sí va a impactar mucho y ya lo sabemos, está documentado en los resultados de retorno a la circulación espontánea, de mejoría en supervivencia, de supervivencia al alta incluso. Y en Colombia estamos con una deuda importantísima, incluso en los reportes del Big Data, para saber cómo estamos de tiempos, cómo estamos de reanimación, cómo estamos de datos de supervivencia porque no los tenemos, o sea, no se están documentando. Tenemos una documentación muy segmentada en algunas unidades de cuidado intensivo, pero no desde la atención prehospitalaria, no desde las salas de urgencia. Pero sí, en lo personal, he venido trabajando desde hace bastante tiempo en querer resaltar la importancia de la investigación, ¿sí? En atención prehospitalaria. Y entonces yo he sido en todo el tiempo, José Daniel, investiguemos, José Daniel, escribamos, José Daniel, hagámosle, hemos venido trabajando en scoping reviews, hemos trabajado en revisiones sistemáticas, torniquetes, ecografía en atención prehospitalaria, e incluso ya estamos trabajando en algunos experimentos más aleatorizados sobre reanimación cardiopulmonar y calidad de ella. Cuando José, en medio de esas conversaciones, me dice, mira, me pasó esto, un paciente me abrió los ojos y yo, ¿cómo? Eso, no lo he leído, y pues, pucha, nos pusimos a buscar, yo siempre tengo un caso y me siento en una base de datos a buscar información. Entonces le dije, listo, mira, lo que te pasó fue esto se llama así, está documentado hace rato que ha venido sucediendo, cada vez hay más personas que han venido documentando, pero llama la atención que en Sudamérica no, y en Latinoamérica no lo documentamos, o sea, quizás o no está pasando o se nos está pasando y no lo hemos podido ver. Y ahí está el viejo adagio de que el ojo no ve lo que la mente no sabe. Quizás muchos casos se nos han presentado y no habíamos caído en cuenta. Entonces le dije, José, reportemos ese caso. Me dijo, no, no tengo datos. Le dije, listo, investiguemos acerca, hagamos una revisión. Y empezamos la revisión acerca de la recopilación de información, empezamos a hacer una revisión sistemática. Cuando me llama y me dice, acabé de atender otro y te tengo todos los datos, o sea, el monitor desfibrilador, tengo todos los datos secuenciales que ahora José te contará bien. Y le dije, listo, estamos listos para reportar el caso. Sí, y seamos los primeros en reportarlo en medio de una gran cantidad de personas que ya han venido trabajando en esto, pero que quizás no se ha reportado. Entonces, empezamos en eso, escribimos junto con otro compañero que es Nelson, que no está el día de hoy. Comenzamos a escribir, nos reunimos, recopilamos información, nos alimentamos sobre fisiología, fisiopatología, entender que de pronto eso también lo podemos explicar hoy para los oyentes del podcast, qué pasa fisiológicamente probablemente, y reportemos el caso, porque bien lo decías hace rato, estudios aleatorizados sobre esto no van a haber probablemente mucho tiempo, ¿sí? Y no va a haber un estudio donde podamos determinar a grandes rasgos qué hacer, porque son eventos fortuitos que han venido presentándose, quizás por la oportunidad de los sistemas, quizás porque han coincidido con el uso de Lucas, quizás porque los pacientes han sido jóvenes o la etiología ha sido una etiología cardíaca. Y pienso que abre una puerta, este reporte de caso abre una puerta para que otras personas se animen a reportar y quizás esos series de reporte pues ya nos lleven a investigaciones un poco más grandes. Pero déjame proponer algo, perdón que interrumpa aquí. Yo tiendo a ser bien optimista, pero tomando una perspectiva pesimista de la habilidad de las ejecutorias, y si la razón por la cual no se está, definitivamente hay que mejorar más la habilidad de reportar la data que se publica, pero si no se está
viendo en la vida real tan frecuentemente? Porque podemos hablar del paciente añoso, que es más difícil de tener un retorno, pero y en los casos donde sí es posible, donde dice, este paciente, los elementos del sistema estaban presentes para que se pudiera dar una capnografía bien alta durante la RCP, aunque no tengas una conciencia inducida, pero tienes unos marcadores de una perfusión excelentemente buena. Yo siempre digo, si tú tienes una saturación periférica dando las compresiones, ¿sabes? Estás Sí, dando muy sí. buenas compresiones cardíacas a ese paciente. O sea, todos esos elementos, si los ingredientes estaban ahí y no lo están viendo, entonces significa que hay que mejorar muchas más cosas. Y yo creo que en muchos sistemas no se está optimizando teniendo la capacidad de hacerlo, o sea, teniendo los ingredientes. Yo puedo entender que tú me digas, no lo tengo. No lo tengo, pues no lo tengo. Y podemos hablar de la importancia de tenerlo y todo eso, pero el que lo tiene y no lo está haciendo, o sea, ahí no es perdonable. Y quiero traer a colación, antes de que sigas compartiendo lo que me estás diciendo, es que comenzaste diciendo de que, de que no había no hay mucha data o que no había, pero sí, pero tienes algo, tienes una historia que acabas de publicar y donde no hay nada, es importante que empiece a surgir esos artículos porque ese es el inicio de la historia. Tienes una historia que Exacto. contar, ya está ahí, ya tienes una historia que contar que está publicada. Así que eso es bien importante para todos los diferentes sistemas de sus diferentes jurisdicciones, inclusive dentro del mismo Chile, porque Chile, ¿sabes? El que no Efectivamente, conoce Chile, que mira un mapa y sabe que, ¿verdad? Que los que viven en una esquina están a varios días de los que están en la otra esquina. Así que, pero perdona la interrupción, pero es que No, no, quería, tranquilo. adelante, continúa. Ya, no, lo que me dice es importantísimo. La idea de proyectar estos casos, de escribirlos y de mostrarlos van de la mano de que es un terreno fértil. Sí, es un terreno fértil. Con lo que tenemos, creo que hemos podido eh, poder valorar, sí, poder reanimar e incluso mejorar la calidad de la reanimación. Y pienso que estamos en ese momento en el cual podemos proyectar a todos los demás actores del sistema, al paramédico, al médico y demás, decirle, mire, esto está pasando. Y está pasando porque hemos mejorado la calidad de la reanimación. O sea, soy un convencido de que estos casos han ido apareciendo cada vez más en el tiempo gracias a que tienen mejor oportunidad el paciente, que tenemos mejores compresiones. Incluso lo decías ahora, si yo tengo una medición hemodinámica más optimizada y me está diciendo tengo capnografía elevada, o sea, estoy manejando buena perfusión, estoy reanimando bien. O sea que sería como meterle esa pizquita al personal y decirle, mire, hay muchas cosas por hacer, esto hay que entenderlo, hay que manejarlo y hay que trabajarle. Sí, ese es mi pensamiento hace rato con las investigaciones. Y bueno, tenemos que aprender a publicar, pero también tenemos que saber cómo reconocemos lo que están haciendo otros países para nosotros, ¿sí? Que en el caso de Colombia, pues en este caso de Colombia, obviamente Chile, pues ya José nos contará del caso específico y con muchas mayor posibilidades, al menos en equipos, en tecnología, quizá en entrenamiento, eh, que debamos incentivar. Incentivar, yo creo que sería la palabra al personal que nos oye, al personal que te sigue, al personal que sigue a José en Omega Capacitaciones, y es que tenemos que mejorar la calidad de la reanimación y que mejorar la calidad de la reanimación sí da buenos resultados, lo estamos viviendo con esto. El sí, resultado que tenemos que medir es la sobrevivencia. O sea, y estamos haciendo este episodio acerca del fenómeno de RCP inducida, de conciencia inducida por la reanimación. Pero o sea, el objetivo final no es que el paciente despierte durante la reanimación, es que tenga un egreso del hospital. Y sabemos que este paciente le fue muy bien, pero la pregunta, o sea, digamos, el asunto puede ser
que algunos sistemas te digan, bueno, no he tenido un paciente que ha tenido RCP, conciencia inducida durante la reanimación, pero nuestras estadísticas de sobrevivencia son muy buenas y ese es igualmente el objetivo. Otra cosa que mencionaste es que yo lo matizo mucho, e inclusive en otros aspectos que no estamos midiendo, es que cuando se empezó a medir la calidad de las compresiones, descubrimos que no sabíamos hacerlo, descubrimos que la apreciación visual no es eficiente, descubrimos que si se hace bien, que los equipos de retroalimentación en tiempo real nos permiten hacer correcciones tanto en la clase como en la vida real y que se puede llegar a ese nivel de ejecución y que es importante practicar o aprender a dejarse guiar por estos equipos, tanto metrónomos como profundidad y recoil completo durante una reanimación para poderlo implementar. Y eso ha hecho toda la diferencia en abrir la posibilidad a pacientes que no sabíamos que existían, como esto que estamos hablando, o otros pacientes que decíamos, pero ¿por qué este paciente lleva tanto tiempo en paro cardíaco, 1 hora en paro cardíaco y sale sin ningún déficit neurológico cuando ese paciente hace tiempo que se habría descartado como irrecobrable? El otro aspecto que hoy en día no estamos midiendo, y no me voy a meter en esa conversación ahora, pero en otras ocasiones lo he hecho, es las ventilaciones. No estamos midiendo cómo lo estamos haciendo. Y ahora están saliendo diferentes equipos que permiten medir de forma objetiva o que permiten limitar la posibilidad de crear daño. O sea, la apreciación de que estás Bueno, elevando el pecho te está diciendo que el aire está entrando, no te dice que si estás causando daño. Y el poder evitar ese daño de reducción de perfusión y de distensión gástrica y todo lo que puede pasar con este paciente, eh, es como que un terreno que es como que si lo empezáramos a medir y empezamos a darnos cuenta que hay una mejor forma de hacerlo y de momento eso... Porque si tú vienes a ver, tú tienes lugares que no dan ventilaciones y tienen buenas tasas de sobrevivencia, que no lo ventilan por los primeros 8 minutos y después lo intuban y tienen buenas tasas de sobrevivencia, que le hacen compresiones y ventilaciones asincrónicas o que lo hacen 32 y tienen, o sea, no es si lo ventilas o no lo ventilas, es cómo lo estás haciendo. Quizás volviendo al punto principal, trayendo lo que tú estás mencionando, es la importancia de medirlo, de tener data objetiva que ayuda no solamente a entender un fenómeno nuevo, sino a entender dónde estamos parados. Ibas a mencionar algo, José Daniel. sí, mira, varias cosas. Una tiene que ver con el tema de conciencia inducida para todos los oyentes. Yo también creía que el tema parece nuevo, ¿no? Pero estamos hablando de más de 40 años desde los primeros reportes, por allá en 1962, los primeros reportes de conciencia inducida o que se evidenció o que alguien lo reportó realmente como un dato científico. Y desde que siempre he trabajado con José en todo esto, ¿cierto? Eh, Nos sentamos a debatir cualquier tema, ¿cierto? Y José es uno de los que más me enseña sobre el hecho de, pero ¿qué dice la evidencia? Y ahí es donde me he metido más en los últimos años en entender que la evidencia no se puede convertir en el tema de moda. La evidencia es lo que es. Entonces, cuando alguien eh, quiere sentarse, como lo estamos haciendo nosotros tres en este espacio educativo de conciencia inducida, no lo estamos haciendo con lo que pensamos o lo que a mí me gusta o lo que me parece. Estamos haciéndolo basado en lo que está publicado en la evidencia. Y mencionaron cosas como eso, que seguro Latinoamérica en general, todo, ¿cierto? Tiene distintos sistemas prehospitalarios con distintos recursos, distintos entrenamientos de personal en todos sus sistemas. De seguro han visto muchas conciencias inducidas. No lo saben, ¿cierto? Porque no es un tema que tratamos y ahí es donde quiero llegar. Y es que solamente ahora vimos que en las guías de la ILCOR mencionaron algo sobre la conciencia inducida, ¿verdad? Entonces, como que todavía no está la evidencia. Bueno, ahí ya contribuimos con un caso. Y es lo que pasa con esta pirámide de la evidencia, ¿no? Si la evidencia que hay son reportes de casos, pues seguirá siendo la evidencia por los últimos o los próximos años, ¿bien? Pero es la única manera de empezar a cambiar la realidad y tal vez en las quién sabe, de aquí a 2 o 3 actualizaciones más de la ILCOR y las recomendaciones mundiales, veremos que ya viene a ser un tema. Pero ejemplo, a mí me preocupa en lo que yo veo del día a día y en lo que seguro los tres estamos.
en centros educativos o educación a los universitarios en tecnología en atención prehospitalaria es que eh, nosotros no tomamos esto como parte de la educación de los programas de entrenamiento continuado, ¿cierto? Nosotros no tocamos estos temas porque los programas están enlatados, amoldados, no nos da para hacer algo tan experto, pero mira que tú puedes entrenar a un muchacho muy bien. Ganó una credencial de BLS, ganó una credencial de ACLS, pero sale con sus credenciales, pero su primer paciente fue una conciencia inducida. Y lo que va a decir es, el profesor no me enseñó esto. Él no me dijo, esto no estaba en el curso. Es más, yo no lo vi en el libro, ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces, en algún momento también a mí, desde el ámbito educativo, creo que esta es una partida, un reto de en qué momento también vamos a incluir estas cosas, ¿cierto?, en los modelos educativos. En algún momento la guía de reanimación nos va a decir, oye, esto hay que meterlo en el modelo educativo, así como, no sé, metieron la administración de naloxona por opiáceos, ¿verdad? Porque es un paciente especial en la reanimación y se vivió una data muy alta de pacientes, entonces ahí está ya metido. Pero entonces, ¿en qué momento también esto se va a convertir en un ambiente educativo? Porque ¿a dónde voy a llegar? Y es el tratamiento que sí está documentado en países del primer mundo, ¿verdad? Más de 23 guías prehospitalarias, dice la evidencia que hay de conciencia inducida en el mundo. Chile no tiene una, quiero que sepas. Chile no hay una guía de conciencia inducida, no sabemos qué hacer. Aún no está protocolizada técnicamente por un director médico. Pero el que yo decida hoy sentarme con unos amigos y decirle, oye, tenemos que meterle ketamina a este paciente mientras lo estamos comprimiendo, no, yo creo que la conversación se acabó y Justy está loco y no, ya Justy está hablando de temas que, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que ketamina? Si lo que le tenemos que meter a todos los pacientes es adrenalina y amiodarona y se acabó la discusión en farmacología en ACLS. Entonces, cuando, aquí estamos empezando a dar el primer paso, pero ¿cuándo vamos a dar el paso de, de la farmacología y la educación de la conciencia inducida? Ese tema es el que más quiero avanzar en algún momento. Te tengo una respuesta, por lo menos desde el punto de vista de ILCOR y de la American Heart Association, de la metodología. Como tú sabes, yo pertenezco a uno de los working groups de ILCOR y he trabajado mucho con American Heart Association. Y la ILCOR lo que hace es resume la literatura disponible en el tema y donde hay la oportunidad de hacer una recomendación, entonces publica ese consenso de la ciencia y recomendación de tratamiento donde lo hay. Y hay veces que el consenso de la ciencia, lo más que alcanza es hacer un scope and review que dice, esto es lo que existe, pero no hay nada, no hay ningún estudio aleatorizado, lo que hay son solamente estos casos, etcétera. Así que es importante quizás traerlo como un tema a revisión y no, aunque yo no estoy en ese grupo de trabajo, no creo que sería interesante saber si hay unos planes, porque actualmente cada grupo de trabajo, o sea, nosotros estamos trabajando en el documento que se va a publicar el año que viene, hay que someterlo ahora antes de diciembre. Así es que esto es un proceso continuo. Así que el hecho de que no haya salido en un momento dado no significa que no está en el proceso. Eh, es la responsabilidad entonces de las diferentes asociaciones y cuerpos que emiten guías, que entonces decir cómo se va a ejecutar. Y ahí hay cierta libertad hasta cierto punto de emitir recomendaciones que no estén del todo basados en estudios de gran calibre, por la razón que sea. Entonces, aquí hay dos aspectos. Uno es el efecto clínico y otro es el aspecto de educación, implementación, la parte emocional, la parte afectiva de la respuesta a un incidente como este. Y no es el único aspecto que se trata cuando se hace el debriefing. Y aunque lo mencionamos,
de que a veces es útil hablar con otras personas acerca de lo que está ocurriendo. No necesariamente hay una guía para que esa otra persona que está, ¿verdad? Siendo el receptor de la pregunta, le pueda proveer algún tipo de apoyo. O sea, se desconoce el tema, se desconoce qué hacer. Y este no es el único aspecto parecido para efectos de comparación o de, no sé, de referencia. Gente que tiene muerte súbita sobreviven un episodio de muerte súbita, son egresados del hospital, van a su trabajo y le dicen, oye, supimos que tuviste un ataque cardíaco, pero ya estás mejor. Bueno, no, yo no fue un ataque cardíaco. El corazón paró, pero mi corazón está bien. O sea, no puedes trabajar, no puedes hacer actividad física. No, yo puedo hacerle todo. O sea, conocí a un policía en un estado en Estados Unidos que le dio muerte súbita y como que, pues no puedes trabajar ya. Sí, yo puedo trabajar ya. Entonces, no, como que no había una red de apoyo de qué hago ahora, o sea, quién me orienta, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Sencillamente le dieron de alta y bueno, te veo dentro de un par de meses con unos chequeos de rutina. Así que este aspecto de el aspecto emocional del respondedor y todo lo que pasaron ustedes, que quiero que me cuentes de esa experiencia, es bien importante desde el punto de vista de implementación, EIT, Education and Implementation Teamwork, eh, que no necesariamente tiene que haber un documento de patient outcome para decir que se puede recomendar, como que puede haber algún tipo de guideline. Y pudiera ser un tema interesante, quizás publicar algún tipo de de paper hablando de el awareness, o sea, cómo algún tipo de intervención de retroalimentación puede ayudar tanto a los líderes de un sistema como los proveedores a navegar este tipo de estrés postraumático, ya sea por conciencia inducida por la reanimación o por el hecho de que está reanimando un niño o por el hecho de que fue un caso dramático por la razón que sea. Así que ese tipo hay una posibilidad que si alguien esté interesado en crear algún tipo de documento, paper que sirva ante la ausencia de más nada, decir, ok, mira, aquí hay una referencia que se puede utilizar a la hora de entonces evaluar qué hay publicado y decir, sí, hay algo publicado acerca de esto y usar ese en el país del ciego, el tuerto es rey. No hay mucho, pero si hay algo, bueno, pues aquí tenemos algo, vamos a utilizar esto como punto de referencia, como punto de partida. Eh, Así que debemos Sí, escuchar más de esto. sí, esa parte de, de la parte de la contención emocional o cómo se comportan las personas que están alrededor de la presencia de una conciencia inducida es un tema bien interesante porque primero quiero hablar de la familia. Piensa que la familia en un proceso de compresión que en sí, todos los que reanimamos en prehospitalaria, porque yo siempre he dicho que el que reanima en hospitalaria a prehospitalaria es totalmente diferente. Y le enseño eso a mis alumnos. Mis alumnos hospitalarios cierran la cortina del box y la reanimación es privada. Pero nosotros lo hacemos en calle, en la casa, y en estos casos, ver que su familia ve que su paciente dobla las rodillas, ve que su paciente toma la mano y toma la máscara del BBM y se la intenta retirar, es una luz de esperanza, es decir, retornó, está vivo, mi padre o mi esposo se está moviendo, oh, lo hicieron, gracias, ya lo hizo. Y hoy, por lo Y está menos, en asístole o en fibrilación, o sea, en no, ese sí, momento, no es que tiene pulso, es que está. y justo ese es un punto muy complicado porque hablemos de salud, de esperanza, pero hoy ahí hay una brecha en las publicaciones científicas y es que no se sabe, ¿sí? Si la conciencia inducida es es un indicador de que va a haber mayor probabilidad de retorno a la circulación espontánea o un outcome muy bueno en la sobrevida. Entonces, hoy no se sabe eso. Solo presentó conciencia inducida. Entonces, hasta ahí va las publicaciones. Entonces, ese efecto de, ok,
pero espérate, movió las rodillas, se intentó retirar los parches, lo escuché gritar, ¿sí? Abrió los ojos, mandó la máscara, se la retiró y ahora le tienes que dar la noticia que detuviste las maniobras de reanimación porque llevamos más de 20-25 minutos de reanimación, cardiografía inferior a 10 y darle la noticia que falleció en escena, pero es decir, el choque emocional siento que ahora presenciado con conciencia inducida es muy complicado. Y lo digo por tantos años de reanimar personas en casa, ¿sí? Donde cuando tú tienes a una persona que la está reanimando y esa persona no se mueve, ¿ok? Hablemos de tu padre, tu madre, alguien muy cercano y está el círculo ahí en la sala, en el living de tu casa y lo estás retroalimentando y les estás contando qué está pasando y qué es lo que va a pasar en los próximos minutos, estás haciendo todo el feedback con ellos, tiene una manera de asimilarse, pero ahora agrégale el hecho de, oh, regresó. Ah, no, se murió. Es decir, ese choque emocional, yo pienso que ahora los equipos, ¿qué preguntas le van a responder a la familia sobre el por qué movió los pies, el por qué hizo eso? Creo que los equipos aún no estamos preparados para enfrentar eso, ¿sí? Yo siempre le digo, especialmente cuando tienes personas que son, un caso que me viene a la mente, un paciente de 92 años de edad en una casa, y yo no sabía que tenía esa edad, yo pensaba que era más joven, y eso no hubiese influido el haberlo intentado reanimar o no, yo estoy pensando que no, y se fue en fibrilación en nuestra cara, lo desfibrilamos, recuperó pulso. Luego de la primera descarga, 2 minutos, tenía pulso ya. Y yo lo que le digo a la hija es, aquí no hay nada garantizado. Tú sabes, como que no, ella no entendió. Y bueno, murió una semana más tarde el paciente por el daño que tenía previo a nuestra llegada. Pero bueno, el punto es que sí, la esperanza, sí, todo esto es un roller coaster emocional, ¿verdad? Tanto para la familia, los testigos y el equipo que está reanimando el paciente. Eh, Cuéntanos entonces un poco más en detalle el caso. Te despachan, llegas a la escena, cuéntanos Sí, más detalles qué fue lo que pasó. cuando el equipo de ALS o el equipo avanzado llega a escena, ¿sí? Pues primero se cuenta con todos los elementos, ¿verdad? Desde poder sacar la data de un desfibrilador Sol Serie S y que puede tener la retroalimentación, porque tiene parches de retroalimentación y esto tiene la capacidad de tener la data en el equipo, ¿sí? Seguimos el proceso de reanimación y esto hizo que los mismos parches que ya tenía el DEA simplemente los acoplamos al monitor y hacemos un enlace BLS a TLS y eso disminuye tiempos en los equipos. Eh, pero durante el proceso de estas continuas descargas, porque en total después de la primera descarga del desfibrilador, en total fueron tres más en este proceso, se tuvieron esos periodos de lo que en la literatura hemos investigado con José, que se conoce como conciencia inducida interferente o conciencia inducida no interferente y es como la manera que se dividen. Nosotros tuvimos conciencia inducida interferente, que es cuando el paciente por sus movimientos bloquea o impide parte del proceso de reanimación. En este caso, el paciente tomó la máscara, ¿verdad? Se intentó retirar el BBM y en el primer movimiento de ese paciente hizo que el equipo, oye, alto, alto, ¿qué pasa? ¿Sí? Como, uff, y el paciente cae de nuevo, baja rodillas, baja brazos, miras monitor, está fibrilando, te hace que tu ciclo de 2 minutos en un equipo que es experimentado te vaya, se fue, como decimos, lo perdimos porque paras antes de donde tienes que hacer las pausas reales y tú, y yo siempre digo, esa es la reanimación real, ¿no? Tú en la simulación entrenas para que eso es lo que hagan tus alumnos, pero cuando haces la reanimación real, eh, comete estos errores. ¿Por qué paramos antes del proceso de los 2 minutos de evaluación? Todo porque queríamos ver qué es lo que pasa. Y entonces vas y miras y efectivamente siguen fibrilación, das órdenes de que continúen las compresiones, que no paren, mandas una descarga y la descarga ya la vas a mandar a destiempo en el proceso, ¿sí? Y, y así nos la pasamos hasta decidir dentro del proceso
colocaron un dispositivo supraglótico, una máscara laringea tradicional, y por obvias razones, con todo este proceso de interferencia, no entra la máscara, ¿sí? Hay resistencia en la máscara, y es algo a lo que yo ya estaba acostumbrado en los otros eventos. Te había comentado que en los otros eventos había visto morder la hoja en el espacio de, oye, voy a entubar, sigue las compresiones, no interrumpas, y en pleno proceso muerde la hoja y el médico me dice, oye, espera, paciente me está mordiendo la hoja, para. Voltea a mirar el monitor y está fibrilando. Entonces es como, ¿qué pasa aquí? Queda todo el mundo desconcertado, no sabe si retomar las compresiones o no, ya no entubemos, ¿qué hacemos? Y también lo había vivido con la cánula orofaringia, ¿sí? Yo le cuento a mis alumnos y a los oyentes, no, siempre lo tomo como una anécdota y no me da pena decirlo. Es decir, cuando uno se considera con mucha experiencia, uno no hace novatadas, pero después de 25 años de atención prehospitalaria, que un paciente me muerda un dedo por meter una cánula orofaringia, no, me sentía el novato del año y sucedió ahí, en un momento en el que siguieron las compresiones, no pudieron colocar una máscara laringia, intentas meter rápido una cánula orofaringea, un dispositivo simple, y el paciente cierra la boca y te muerde y quedé más desconcertado. Ahí fue todo este proceso de investigación. Pero retornando a este paciente, se aplicó todo el proceso, se logró, como tenemos retorno a la circulación espontánea, en Chile los retornos a la circulación espontánea son los únicos procedimientos que trasladamos. Acá realmente, basado en nuestros protocolos, nosotros solo trasladamos retorno a la circulación espontánea en vía pública, trasladamos paciente por parada cardíaca traumática, ¿sí? Dependiendo si tenemos los centros de referencia muy cerca, ¿sí? Están muy cerca. Y hoy, con más equipos de ECMO en el país, ¿sí? Acá hay mucho ECMO en las clínicas, aún no el prehospitalario, pero sí las clínicas. Eso hace que... Aún no, eso es sorprendente. Aún no. ¿no? Sí, sí, Como que hace aún no. poco. El año que viene, quizás hoy no, pero el año que viene quizás. Ya, hace unas semanas entrevistamos a una enfermera en el capítulo sobre el ECMO, ¿sí? Ella es enfermera hemodinamista, y sobre la pelea de quién va a ser el primero que ponga la aguja en la calle en Chile, esa persona se va a consagrar. Y ahí están en la pelea de que quieren ya llevar esa aguja a la calle. Pero en ECMO en Chile tienen mucha data, es muy bueno, entonces hace que podamos tomar esos pacientes en fibrilación ventricular refractaria y podamos, por medio de la línea de emergencia, activar el equipo de ECMO más cercano en la clínica, llegar con el paciente, todo el equipo de ECMO está, le pone un Lucas, lo sube y ya nosotros desde el prehospital pues perdemos la línea del paciente. Entonces este paciente en particular pues se subió a la ambulancia, todo, y ya estamos en la ambulancia cuando nos hace otra fibrilación ventricular. Entonces ahí otra vez lo desfibrilamos y ya después de esa el paciente retornó de inmediato, se mantuvo y se entregó a la instancia hospitalaria más cercana, que era como a 4 minutos de la escena, ¿sí? Ese es en sí el caso. Súper interesante. Y obviamente lo que estás mencionando de, de la integración, ¿verdad? A una unidad de mayor capacidad con la habilidad real de manejar el paciente. ¿Ustedes tenían un Lucas en su ambulancia disponible? Ok, no, acá las ambulancias del SAMU no tienen Lucas. Algunas Oh, regiones del país, porque lo dijiste, el SAMU es muy grande, han ido adquiriendo ya equipos de compresión mecánica, ¿sí? Pero realmente y curiosamente más los equipos de bombero, muy parecido a lo que aprendimos y vimos de algunos sistemas prehospitalarios americanos, que los bomberos básicos de muchas entidades, no sé, en New Orleans o ellos tenían el Lucas para que cuando llegara el equipo avanzado ya el paciente tuviese un Lucas y estuviesen comprimiendo el equipo básico. Me pareció una estrategia muy interesante versus de pensar que era el avanzado el que llegaba a poner el Lucas. Entonces, acá los equipos de bomberos están adquiriendo Lucas, Corpus y diferentes tipos de equipos y se los están colocando a los pacientes. Cuando llega el ACLS, el paciente ya está con un Lucas.
Entonces, Por es eso un sistema, estuviera bien perfundido, como lo sea, como lo quieran hacer. Después que esté bien perfundido, tenemos un sí, paciente. sí, Ese es el así es, punto. claro que Pero ese habría sido un caso. Lo interesante sería cómo hubiese cambiado, porque un paciente que está teniendo este episodio de recurrencia, quizás lo hubiesen colocado el Lucas en modo stand-by y haberlo prendido en ese momento. La razón por la cual estoy pensando es la conexión entre lo que estamos viendo y la tecnología que tenemos. Mencionaste el sol, tienes un Serie X, me dijiste. Serie X. El, y tienen el see-through, pueden ver lo que estaba pasando durante la reanimación. Pero así es, pero ahí yo quiero tocar un tema de arenas movedizas y me hago responsable y es lo siguiente. ¿De qué te sirve comprar un Rolls Royce si crees que andas en, no sé, en un Chevrolet o no sé qué comparación hacer? ¿Bien? Entonces el problema, estamos hablando del entrenamiento de los equipos. Yo soy un amante de los equipos. A mí me gusta saber hasta de qué está hecha la batería, si celdas de litio, no sé, ese soy yo. Pero mi equipo no es así. Entonces, cuando tú le dices que tienes un Sol Serie X y que por qué no usa el sistema de Real CPR View, ¿cierto? Donde puede mirar las compresiones y filtrar la fibrilación que está atrás. ¿De qué me estás hablando? Entonces, ahí estamos hablando de el entrenamiento de todo tu personal, porque todos creeríamos que todo tu personal está entrenado, pero no es así. Tú tienes muchos niveles de entrenamiento dentro de un mismo equipo y eso es un tema interesante de la reanimación. Si todo tu equipo de reanimación no tiene el mismo nivel de conocimiento y entrenamiento, la reanimación no va a salir como tú quieres. Y efectivamente, sí, cuando me toca a mí, yo miro, yo sé 15 segundos antes de qué ritmo tengo porque tengo parches de retroalimentación y filtro. Pero otros no lo hacen una parada, gastan tiempo, pero esto va a depender de que efectivamente es cómo se entrenan todos los equipos de manera integral o el entrenamiento es lo mismo para todos. No, no es lo mismo para todos. Entonces todos usan los equipos como cree que se pueden usar. Estoy pensando en el error de detener las compresiones. O sea, lo malo sería detener las compresiones inapropiadamente. Y lo otro sería el reconocer de forma oportuna que el paciente sigue en paro cardíaco. O sea, que está dando las compresiones, está viendo que está en paro cardíaco y la decisión sería no detener las compresiones para mantener esa perfusión. O sea, minimizando así las interrupciones. O sea, el mensaje no necesariamente sería usar la tecnología para parar las compresiones, que sería el error que estamos acostumbrados a vivir. O sea, que quizás un punto de digamos, un punto en que todo el mundo está de acuerdo, es que lo que queremos es minimizar las interrupciones y esto me puede estar enfatizando durante la reanimación de que no debemos, y a menos que no sea un absoluto sí en términos de ritmo y de pulso, todo esto, y en el pasado, o sea, que se estuviera moviendo el paciente, pero es que eso. Háblame entonces un poco acerca de cómo lo estás visualizando en la ausencia de un protocolo. O sea, cuál sería entonces, qué recomendación le dices a tu personal cuando estás con un paciente que tiene movimiento durante la reanimación, con equipo y con tecnología y sin tecnología, para decidir qué Dale, hacer José, con este tú las recomendaciones que de eso hemos hablado. Dale tú. Bueno, entonces aquí, antes de las recomendaciones, yo sí quisiera contarle a la gente, y es que José Daniel lo dijo ahora, conciencia inducida durante la RCP hasta ahora no significa que esto vaya a repercutir positivamente en el retorno a la circulación espontánea
y no sabemos cómo le vaya al alta hospitalaria y su función neurológica. No lo sabemos y pasará mucho tiempo. Lo que sí está posiblemente pasando y es que si yo estoy reanimando, en mitad de mi ciclo y el paciente se mueve y lo detengo, en ese momento ese cerebro está sin perfusión y ya de entrada disminuyo todos los porcentajes que tenía para que ese paciente sobreviviera. Entonces, cada vez que me asusto de nuevo, pues, pucha, se movió, detengo, claro, es algo nuevo. Hubiéramos hecho lo mismo. Yo sé que hubiéramos hecho lo mismo en la primera vez o segunda vez que nos pasa, sin tener, sin estar tan dateados hasta ahora. Nos va a pasar y tendríamos que hasta ahora es decirle a las personas o al personal, hey, es muy probable que su paciente vaya a moverse durante la reanimación. Lo primero que debemos hacer es estar entrenados, tener conocimiento de que eso puede pasar y qué es lo que está pasando. Ah, hay perfusión cerebral que me está optimizando esa conciencia. Si yo detengo las compresiones, disminuye la tasa de sobrevida del paciente. O sea que la prioridad hasta ahora, en síntesis de las guías que hemos revisado, e incluso la recomendación muy ambigua que hasta ahora la ILCOR pues nos ha mostrado, es priorice las compresiones torácicas, ¿sí? Continúe el ciclo, ¿sí? Continúe el ciclo. Ah, ahora de pronto José o el doctor hablarán de, hay quizás hasta ahora sugerencias, porque no tenemos una data grande, sugerencias para el manejo. Ah, el paciente sentirá dolor, el paciente está consciente y esto va a tener una repercusión importante sobre la percepción psíquica pucha, yo vi que estaban encima mío haciéndome compresiones y eso va a generar un trauma importante. Entonces, hay medicamentos, sí, pseudoanalgesia, vamos a aplicar ketamina y demás, pero la recomendación importante ahora es informarse. Existe un fenómeno que cada vez es más visible y es la conciencia inducida y su paciente probablemente va a morder el tubo, va a poner las manos, dobla las rodillas en el caso de que sea interferente o en el caso de que no sea interferente, al menos abrirá los ojos. Y esto puede que vaya a influir sobre mi reanimación. Entonces, ponerse en la mente de que no voy a detener las compresiones se deberían mantener aún teniendo equipos de alta tecnología o equipos con tecnología quizás no tan alta, disminuir las interrupción de las compresiones sigue siendo vital en este caso. Y antes de pasar a la otra recomendación, es que José también decía lo del impacto de la familia, pero no hemos hablado de algo. Las redes sociales hoy por hoy o nos enaltecen o nos crucifican, ¿sí? Y todos hemos visto videos donde dicen, uy, qué malos son, cómo reaniman a ese señor que se está moviendo, ¿cierto? Y un video de esos puede popularizarse y viralizarse en un momento y van a salir, uy, José Daniel, el doctor Gustavo, ¿cómo se les ocurre reanimar a alguien, ¿sí? Que se está moviendo? Eso se puede viralizar tanto que incluso puede ser pues dañino para la imagen del servicio de emergencias o el personal y demás, nos pudiera llegar a pasar, porque todos tienen acceso a un celular para grabar en ese momento, desde los familiares, transeúntes y Eso ni demás. el caso. Entonces, Hay algunos videos que uno dice, Dios mío, pero sí, está bien, eso es lo que estás diciendo. no, total, total, o sea, hay videos para todo, o sea, Pero todos en este medio hemos visto videos de eso. Pero es un punto bien importante y el ejemplo que ambos han dicho de el efecto que tiene en el equipo, en la ejecución del equipo, yo lo uso mucho, inclusive cuando explico en el hospital, yo digo precisamente lo mismo, digo, el que me diga a mí que no puede, o sea, que la familia no puede estar presente porque interrumpe, que eso diga los paramédicos, que no tienen opción de sacar al testigo. Y el problema es que la respuesta no debe ser, vamos a sacar al paciente de la escena, vamos a meterlo en la ambulancia para estar privado, donde quizás en la escena tengo el espacio y el retraso en mover el paciente supone quizás una pérdida irrecoverable. Así que ese aspecto es bien importante y hasta cierto punto es difícil de poder controlar porque
¿verdad? Hoy en día es tan fácil poder grabar algo, eh, pero, pero qué bueno sería que esté pasando en un sistema de alto rendimiento y que en efecto tenga el apoyo institucional de que lo que estaba haciendo el personal era lo correcto. O sea, que eso ocurra y que detrás de eso salga el director médico o el director del sistema explicando el fenómeno y diciendo lo que ustedes vieron es un equipo de alto rendimiento haciendo un esfuerzo que fue tan y tan y tan efectivo que tuvo. O sea, que hay un apoyo. Basado primero que nada en algún tipo de referencia o protocolo interno que diga esta es la forma correcta y si esto se manifiesta, así es como vamos a responder. Inclusive la necesidad de tener una declaración lista en caso de que un incidente como esto ocurra, poder activar Es- ese mecanismo rápido para Doc- Y, apaciguar y las cosas. doctor, y piense lo siguiente, no piense en el equipo de ALS, piense solo en el equipo de BLS, que es donde tal vez sabemos que la esencia del ACLS es el BLS y buen BLS, pero eh, yo desde todo esto empiezo a pensar y empiezo a mirar el modelo educativo que hemos seguido a los futuros profesionales que obtienen credenciales de reanimación cardiopulmonar y es que eh, el movimiento es un signo de vida, ¿sí? Y lo hemos enseñado tal vez así durante muchos años. Entonces, el que un equipo experimentado no esté en la escena, que es lo que va a pasar en la mayoría de los casos, tal vez en todos los casos, ¿sí? Y vas a tener equipos de primera respuesta, el profesor, el conserje, el jardinero, el preparador deportivo, ¿sí? Y ellos van a ser BLS de primer respondiente, van a colocar un DEA como se lo enseñaste, van a seguir las indicaciones del DEA, van a empezar a comprimir el DEA, ¿sí? Pero ¿cuántas interrupciones por movimientos del paciente podrían ellos evidenciar y parar la reanimación, ¿sí? Antes de la llegada de la respuesta del equipo de ACLS que ya comprendería lo que sucede y eso va a llevar a un carrusel de perfusión cerebral y de interrupciones de mala calidad del RCP en muchos pacientes. Y es algo que tal vez, como lo dijo José Luis, se evidencian en varios de estos videos de las redes donde hay uno muy conocido de hace muchos años de una reanimación al lado de una piscina, ¿sí? Y está reanimando el salvavidas. Yo creo que ese salvavidas ha sido el malo de las redes sociales durante años, ¿sí? Ha sido el hazme reír de su equipo, pero él lo hacía bien. Y él, eso que estaba pasando con ese paciente es conciencia inducida. Y se veía cómo se paraban los esfuerzos y, claro, como José dice, los comentarios son relacionados de qué está haciendo, no sabe reanimar, cómo va a reanimar un paciente que está vivo, que se está moviendo. Entonces, ahí también apunta al modelo educativo del BLS, no solo al modelo educativo del ACLS, donde estamos hablando de la conciencia inducida, sino de cómo en algún momento los primeros respondedores o el BLS va a enfrentar el no detener compresiones por tener signos de vida, es decir, signos de conciencia inducida que se refleja en movimiento. Si ese video está en la... Bueno, más solo lo he visto. No me suena de memoria, no lo estoy visualizando, pero si es público, vamos a ponerlo en notas del episodio para que Bien. para que puedan ver un ejemplo de esto en la vida real, ¿verdad? Eh, hay, hay un, hay un aspecto, antes de entrar en el aspecto de la ketamina y la sedación de estos pacientes, hace unos años atrás, muchos años atrás, de hecho yo no sé si ella sigue viva o no, yo tuve la oportunidad de ayudar en la implementación de un centro de adiestramiento en otro lugar, no, en el Caribe. Y esta enfermera que trabaja con ellos en el laboratorio de reperfusión coronaria tuvo un paro cardíaco antes de trabajar con ella. Ella
luego de su recuperación se fue a trabajar con los que la salvaron. Y yo le di clase a ella y ella no, ella sabía su historia porque me la contaron. Todos los que estaban en la clase le habían dado RCP a ella. Ella no habla del caso, ella no cuenta su historia. Pero todos los compañeros de ella le dieron RCP y ella sabía quiénes estaban con ella la historia. eh, Cuando ella estaba en el ascensor, el elevador hacia el laboratorio, le estaban dando RCP, ella sabía quiénes estaban, ella se recuerda de quiénes estaban con ella en ese ascensor. Y yo le digo al cardiólogo intervencional, le digo, pero quizás tenía una taquicardia ventricular con una perfusión bien baja y quizás pues tenía, ¿verdad? Algo de conciencia. Eh, Estamos hablando, esto es quizás 2004, 2005. Eh, no, ¿verdad? No, 2010. Algo de conciencia durante me dice, no, estaba en asístole. Ella fibriló cuando, y esto, la historia, o sea, ella llega con doble pecho, deciden, el cardiólogo lo llaman y él dice, a mí nunca me llaman para un paro cardíaco, o sea, y él llega y cuando ve a la paciente, él o sea, la conoce, sabe quién es la enfermera y le dicen, alguien dice un comentario, bueno, pues si hubiese algo para poderla subir a sala, y él le dice, y él dice, bueno, ¿por qué no? Y decidieron meter la sala durante el intento de reanimación. Y él me dice, ella fibriló cuando la reperfundimos. La reperfundimos fue que tuvo el primer episodio de fibrilación, ahí la desfibrilamos y salió. Pero ella recuerda la RCP que le estaban dando. Así que hasta cierto punto, yo no sé si eso está atado al hecho de que ella no cuenta su historia, si hay un estrés postraumático, lo que sea que haya pasado, ¿verdad? La recolección del evento. Muchos pacientes, muchos sobrevivientes te dicen, yo me levanté 5 días más tarde en un intensivo y no tengo ninguna memoria de lo que pasó, ¿verdad? Me contaron lo que pasó, nunca supe que tuve tanta suerte. Ese es como que el consenso de todos los testigos que yo he podido conocer, lo que te cuentan. Y de hecho, uno de ellos, el presidente de la Asociación Americana del Corazón, no sé si tú sabes esta historia, en el 2017, octubre del 2017, él dio el opening session, el keynote del opening del Scientific Session de la American Heart Association, y al día siguiente se fue en paro cardíaco en la suite del hotel, en la convención de la American Heart Association. El Pero hay presidente un de la desfibrilador. American Heart, cardiólogo intervencional de Texas, la esposa le dice, yo no sé, algo está pasando porque él no duerme por la tarde, estaba roncando. Y cuando lo llama, él no se despierta y le empiezan a dar RCP, el EMT del hotel le trae el desfibrilador, le dan una descarga. La directora, esta entrevista está en YouTube, pueden verla a él contando. Él se despierta en el intensivo, y le muestran su EKG y él dice, "Ah, pues yo lo estoy mirando de una forma bien objetiva, como que, bueno, sí, está tapado, esto se puede resolver. Y dice, esto es manejable. Y él dice, no, ya eso se hizo. O sea, esto fue hace par de días atrás, tú estás bien ya. Pero La es ese, fibrilación. sí, no, la fibrilación y la oclusión coronaria y todo esto. O sea, él como que bien objetivo, viéndolo como si fuera, ¿verdad? Otro paciente más. Esto se puede manejar de esta manera, lo que sea. Como que no, ya esto se resolvió. Y esa entrevista está en YouTube. Pero el punto que quiero traer es ese estrés postraumático que hasta cierto punto alguien que sobrevive a un evento como este, estamos hablando por un lado estamos hablando de la importancia de tener sobrevivencia, ahora estamos hablando de estrés postraumático porque te dieron RCP, tú sabes, eso hace 10 años, 20 años atrás no estaríamos hablando sobre eso. Y es importante porque te presenta un número de pacientes que tú no sabías que existían. Y yo creo que esto es importante, y con esto me callo para que me cuentes lo de la ketamina, pero es porque esos son los casos que refrescan el ímpetu, el esfuerzo. O sea, tú estás acostumbrado a hacer RCP en alguien de 80 años y no sale, y se convierte en una, ¿cómo se dice?
Es una una profecía cifra más. autorrealizable. O sea, Ujú. tú dices, esto no va para ningún lado, de repente tiene, ¿sabes? Después de cierta edad, ¿verdad? Una vez yo tuve un paciente que, tú sabes, muere a los 80 años y yo le digo al hijo, o sea, tuvo una vida completa y el hijo me dice, sí, yo estoy de acuerdo. Lo que no sé es qué decirle a mi abuelo. O sea, el papá de él, o sea, que está todavía vivo. O sea, estaba todavía vivo, tiene ciento y pico de años. O sea, y estaba todavía lúcido. Es como que, ay, Dios mío. Pero el punto es que uno está acostumbrado a ver esto como lo natural que pasa, la gente se muere y no deberíamos estar dando RCP a alguien que está, ¿verdad? Que no debe ser reanimable porque no tiene criterio, pero eso es una discusión aparte. Pero mientras más órdenes de no reanimación hay, mejor la tasa de sobrevivencia. Pero esos casos negativos refuerzan el, el- este perfil o este estereotipo de que esto es un show para declarar al paciente muerto. Los libros de medicina mirarán esta época en nuestra historia y dirán que nosotros teníamos un ritual indígena, un ceremonial de pase, un ritual de pase donde te contábamos, te brincábamos en el pecho, te contábamos una canción ritualística, te dábamos epinefrina y sudor, lágrimas y te dejábamos ir, tú sabes, es un ritual de pase. Eh, y cuando tú ves un caso que sobrevive o conoces gente que sobrevive y tú dices, por ti es que hacemos esto, o sea, por gente como tú es que hacemos esto. Y los sistemas de IMS deben, si tienen una forma de obtener retroalimentación de esos casos, traerlos a una ceremonia por lo menos una vez al año y traerlos y decirle, oye, tú no tienes idea lo importante que es tu caso. Ellos te dicen, yo no hice nada, yo solamente me fui inconsciente, o sea, yo me levanté una semana más tarde, yo no he hecho nada aquí, yo no pedí ser el centro de atención, ¿verdad? Así que para algunas personas esto es un impacto emocional posterior al evento como tal. Pero el que los testigos del sistema, que fueron el despachador, la primera respuesta, BLS, los proveedores avanzados, el hospital, vean que esto funcionó y que ese individuo salió, te recarga las baterías para cada vez que tengas un paciente como esto. Y eso alimenta el mantra que tiene algunos sistemas de que todo paciente sale. Tú te vas a Seattle, todo paciente en fibrilación sale. Tú decías ahorita, se despertó, pero después lo paramos porque no tenía un CO2 por encima de 10. Y yo pensé, pero ¿por qué? ¿Por qué ese paciente no? O sea, y no te estoy diciendo que no pueda pasar, pero el sistema debe tener la habilidad, gracias a la data que los equipos proveen, de ver la ejecutoria del personal y decir, ¿qué pasó aquí? Porque esto no debió haber pasado. Y decir, no fue por culpa de nosotros. No fue que dejamos caer la bola, no hicimos lo que teníamos que hacer de forma apropiada. Si no salió, no salió, pero debió haber salido. ¿Por qué no lo pudimos sacar? Porque todo apuntaba a que sí podía salir. El hecho de que no tengan conciencia inducida por la reanimación no significa que no es salvable, pero ciertamente es muy alentador durante el esfuerzo. Háblame de la ketamina. José, Bien, bueno, mira, dentro de las investigaciones que hicimos con José Luis y con Esteban sobre los sistemas hospitalarios del primer mundo que sí han logrado protocolizar esto, ¿sí? Sí han establecido, encontramos que hay 23 protocolos internacionales en sistemas en todo el mundo donde establecen la conciencia inducida y qué hacer, ¿verdad? Pero no hay una unificación del medicamento, ¿bien? El más usado es la ketamina, donde normalmente lo que hacen es administración de ketamina, 0,5 miligramos a 1 miligramo, y pueden colocar hasta 50 miligramos o 100 miligramos en bolo, ¿sí? Como medicamento de primera respuesta ante los movimientos que vemos en el paciente, y esto está basado más en el interferente, para que el paciente no se retire el parche, no te retire la ventilación, ¿verdad? Porque hay casos tanto de los reportes que hay donde el paciente empuja el tórax del
del compresor, entonces retira, impide la compresión. Entonces, es los casos donde hay mayor interferencia. Entonces, para que eso no ocurra, piensan en la ketamina. Otros sistemas han documentado midazolam y fentanilo también como una alternativa, ¿sí? Y esos tres medicamentos se han convertido como en el pilar, pero siendo la ketamina el porcentaje más alto de estos protocolos o sistemas. Ahora, ¿cómo lo veo yo? ¿Sí? Y desde mi punto de vista, ¿vale? Quiero pensar en Latinoamérica y quiero pensar que en todos estos años que tenemos esta oportunidad de conocerte a ti en Puerto Rico, conocer a este paramédico en tal lugar y nos hemos unido a través de la tecnología, de las plataformas, ya podemos dialogar con muchos sistemas, pero no todos los servicios hospitalarios tienen ketamina en la calle, ¿sí? Y con eso trabajé con José Luis en un sistema de 20 años atrás, en un sistema privado donde las intubaciones las hacíamos con 5 miligramos de midazolam y ya, eso era para todo el mundo, eso era lo único que tenía. Bloqueadores neuromusculares, eso ni existía, ¿sí? Estamos hablando de esos tiempos, donde experimentábamos, esa era la prehospitalaria de esos años, no es la de hoy, pero en eso, digamos, Chile lo tiene todo, tiene toda la farmacología, dime el medicamento, ahí está todo. Entonces, yo sí puedo decir abiertamente, sí, sí podríamos colocar ketamina, pero tal vez para toda Latinoamérica, no todos van a tener la posibilidad de tener todo el pool de medicamentos. Y tal vez el más económico y el más usado van a terminar usando midazolam. Y existirá este grupo científico de el midazolam tiene mayor mortalidad en los pacientes en intubación, en todas las otras cosas, pero hay que pensar que aquí se está usando el midazolam es para lograr hacer un efecto más de sedación que otra cosa, ¿sí? No se está pensando en midazolam como parte de la secuencia rápida de intubación, sino que se está pensando para la conciencia inducida. Entonces, protocolizar un medicamento que sea un estándar para toda Latinoamérica ahí va a ser un reto muy grande, ¿sí? Y ahora viene el otro reto. Nosotros acá tenemos los medicamentos, pero desde hace 3 años que yo vi mi primera conciencia inducida, no hay un protocolo de eso y estamos hablando de hace 3 años. Entonces, si hace 3 años me he sentado en la mesa a intentar hablar esto con equipos sobre, oye, ¿qué les parece si la próxima conciencia inducida hay que intentar esto? Pero no tenemos un protocolo médico direccionado, ¿sí? Que salga desde una cabeza, que te avale, que te diga reanimación cardiopulmonar, conciencia inducida, 0.5 miligramos de ketamina endovenosa. No hay ese protocolo, entonces no podemos actuar basados en nuestro conocimiento o en una decisión. Hay que tener un respaldo médico legal para hacerlo. Entonces, si aún eso no existe, creería que para Latinoamérica este tema va a pasar mucho tiempo sin que veamos administración de medicamentos en conciencia inducida, ¿sí? Tal vez otros vayan a, a hacer otro reporte de caso y ojalá pase, eso es lo que decimos con José, ¿sí? Ojalá pase, ojalá Puerto Rico haga el otro, Panamá, Colombia y todos empiecen a hacer distintas conciencias inducidas para que vean que también en Latinoamérica hay conciencia inducida, no solo en Europa o Estados Unidos, pero, pero es difícil porque muchos servicios prehospitalarios, ahí José te va a contar cómo es la medicación de los servicios prehospitalarios en Colombia. José, dale. Ya, pero antes que eso, protocolizar va a ser complejo por muchas razones y una de esas es, creo que el doctor Gustavo lo estaba hablando ahora cuando hablaba que él hace parte del equipo de la American Heart Association cuando se están recopilando datos para generar una guía. Entonces, durante la creación de guías de atención hay distintos niveles de recomendaciones. Creo que también lo hemos hablado con la preparación de las guías de atención prehospitalaria en Colombia donde hay diversos grados y hay estrategias como la estrategia GRADE, sí, que creo que el DOCSI ya la ha usado en sus consensos, en la cual tenemos que revisar la evidencia y si este fenómeno no ha sido estudiado, no hay evidencia, no vamos a poder, no vas a encontrar algo que te diga, mira, la ketamina es segura, sí, y hay un nivel alto de recomendación.
Por ahora, lo máximo que quizás llegaremos sería a opiniones de expertos donde se hacen sugerencias, o sea, ni siquiera es una recomendación. La opinión de expertos es donde se hace una sugerencia y quizá sugerimos que pueda iniciarse ketamina, ¿sí? 0,5 a 1 miligramo por kilogramo o de 50 a 100 miligramos para este caso. Y que esto aparezca en una guía tiene un componente legal grandísimo porque van a decir, venga, José Daniel, ¿de dónde lo sacó? Ah, hay unos reportes, hay quizás algunas guías que vimos durante la investigación, pero al revisar esas guías también revisamos cuál es el nivel de exigencia de las guías y encontramos fallas. Sí, muchos de ellos tienen guías de recomendación cuando no se debería dar recomendación porque no existe la evidencia. O sea, pasarán años, quizá pasarán años, por ahora seguiremos hablando de sugerencia de medicamentos y no lo vas a encontrar. Quizá eso de pronto sea a lo que te has enfrentado, si para que un director médico te diga, vamos con toda con esto y vamos a colocar ketamina, sí, 0,5, sí, a 1 miligramo. Quizá eso es lo que te vas a enfrentar. Créeme porque en Colombia nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos una restricción grande gracias a sistemas legales o sistemas de control en cuanto a la administración de medicamentos. En este caso, las ambulancias, por ejemplo, que pueden llegar a administrar medicamentos, son ambulancias medicalizadas y que están tripuladas por un médico. Entonces, estas ambulancias tripuladas por un médico, sí podemos quizás tener allí un elemento, es decir, ellos ya hoy tienen ketamina dentro de su hangar, sí, o sea que contamos con el medicamento en las ambulancias medicalizadas, mas no lo contamos con medicamentos en las ambulancias básicas, donde hay ausencia de medicamentos. El único medicamento que tenemos es la solución salina y el lactato de Ringer, y ya. O sea que pasarán bastantes cosas antes de que podamos ver un protocolo establecido. ¿Que nos hace falta? Sí, quizás habría que hacer consensos, habría que realizar investigaciones que quizás eso requiera estudios multicéntricos, donde podamos en algún momento reunirnos y decir, listo, miremos, proyectémonos a una investigación a 4 o 5 años, eh, con unos protocolos, un comité de ética que nos avale y podamos trabajar en eso, quizás de esa manera sí pudiéramos demostrar ciertos elementos. Estoy pensando que pudieran, dos extremos. Uno, el escenario intrahospitalario, donde el personal pueda decir, bueno, vamos a hacerlo y punto. De hecho, en Europa hay muchos sistemas de emergencias médicas donde hay médicos, hay anestesiólogos inclusive en las ambulancias, en terrestre, aéreo, y para ellos puede ser una, eh, una opción bastante fácil de implementar. Eh, Pienso que la opción de introducir una, un punto como contacta a la dirección médica, contacta el control médico antes de decidir hacerlo, pudiera ser. Yo creo que en este tipo de pacientes, el paciente no se beneficia de que el personal esté en un teléfono hablando con alguien, se beneficia de que el personal esté trabajando con el paciente. Así que cosas como esa deben estar protocolizadas y de alguna forma listas para la implementación sin tener que estar retrasando. Lo interesante sería ver cuál sería el efecto de daño, si alguno, no tanto durante la reanimación, estoy pensando después, estoy pensando en el periodo post retorno a circulación espontánea. Obviamente no vas a tener la habilidad de valorar el nivel de conciencia, va a acabar intubado el paciente, eh, pensando en que quizás si se habría despertado, pues no habría necesitado tener el paciente la intubación. Eso no es una excusa para no hacer un buen examen neurológico más adelante. Tengo un amigo que dice, no se debe estar queriendo avanzar tanto a intubarlo porque tienes pacientes que se van a despertar, no van a requerir esa ventilación mecánica posterior.
pero bueno, creo que si se puede extubar, se extuba. En el gran esquema de las cosas, no creo que eso tenga que ser necesariamente un impedimento. Y ciertamente, si le diste ketamina, va a acabar intubado. Eh, 100 miligramos, 100 miligramos, va a estar inconsciente, sí, pero si pudiera respirar espontáneo, estaría respirando lo más seguro todavía. Esto Eh, realmente, así como uno lo ve, va a restringir movilidad, tal vez, no más que eso. sí, 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 pero por lo menos como por 30 o 45 minutos va a estar así. Bien interesante y ciertamente, miren, o sea, una de las cosas que llama la atención de esta discusión es el tiempo que hemos estado hablando de todo esto y considerando que normalmente no ocupo tanto tiempo en los episodios, este tema me ha gustado mucho y les agradezco mucho no solamente la disposición, sino también el tiempo que me han dedicado. Eh, Creo que muchos de los aspectos que habíamos mencionado ya los hemos cubierto y no es el final de este tema porque deben haber más casos, pero deben haber más discusiones y quizás en un futuro tengamos la posibilidad de hablar de algún tipo de estudio que hable de el efecto que pueda tener estos medicamentos, esta protocolización en el resultado final de estos pacientes. Y como menciona, desde el punto de vista de grade, si el estudio no está vinculado al el egreso del paciente, primero que nada, un efecto clínico y el egreso del paciente se degrada porque es indirecto. No es una data que podemos atribuir directamente al tipo de problema a la mano. Pero digamos que es un reto interesante en el que nos encontramos. Eh, Algo más que no hayamos mencionado de este tema que ustedes entiendan que es importante. ok. No, creo que abordamos todos los campos. Creo que ahí hay un mensaje claro para toda la audiencia, para todos los profesionales de la salud, y es que es un tema que para muchos podría ser nuevo, tal vez la primera vez que lo escuchen, y a partir de aquí digan, ok, voy a ir a leer de qué es que están hablando estos tres señores, ok, o eh, o sea un solo el principio de más investigación para que esto en algún momento entre a los modelos educativos, incentive a los muchachos de alguna otra manera, como José me incentivaba que hay que publicar, es la única manera, si no se publica, no existe en la data y es la única manera de poder hablar con base en sus fundamentos, es publicando. Si no se publica, no vamos a poder tener evidencia a futuro. Siempre queremos cambios, 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 cambios en la guía, pero no publicamos, entonces es la única manera. Y la socialización de esa literatura por medios como este, actualmente nosotros tenemos ahora una comunidad de práctica que estamos lanzando que por el nombre que le hemos puesto es el ECC Network, pero después te comparto el enlace. Es como una red más cerrada y la idea es poder compartir artículos o la discusión de artículos y cosas como esta que llegue a más gente, que hoy en día ver un mensaje en Facebook de hace 2 semanas atrás se perdió, eso es como una ola en el mar, ya desapareció, ya no se vuelve a ver. De alguna forma poder tener acceso a ciertos temas y poderlos mantener vivos por más tiempo es importante. Así que para los que nos escuchan, los invito a
entrar a la página del podcast y entrar al ECC Network, para que no solamente vean las notas de este episodio, sino también vean los enlaces a el artículo en cuestión, ¿verdad? Van a estar en las notas del episodio y, eh, y compartan esto con sus compañeros de trabajo. Este episodio es largo, pero hay un show en YouTube que estoy viendo. Publicó un episodio de 7 horas y media hace poco. Yo digo, solamente este tipo publica un episodio de 7 horas y yo lo escucho, ¿verdad? No de una sola vez, pero 7 horas y media, una entrevista impresionante. Ese es el podcast más largo que haya escuchado en mi vida. Así que este episodio no es tan largo en comparación a ese otro. Pero me alegro mucho que hemos hablado acerca de esto y que esta información esté disponible en medios como este, y en el network y en otros foros que podamos compartirlo. De mi parte, José Daniel, José Luis, muchísimas gracias primero que nada, por el haber publicado, ¿verdad? Y eso tiene un valor intrínseco bien grande y es una exhortación a que los sistemas se eh, busquen personas que los puedan ayudar a entender cómo se hace, tengo este caso interesante, cómo lo publico, ¿verdad? Y que personas como se le diga, bueno, pues déjame guiarte en cómo hacerlo. Tú tienes el paciente, yo te guío cómo hacerlo, juntémonos y vamos a publicarlo. Y veo José Luis asesora, pero José Daniel es el primer autor ahí diciendo, o sea, este fue mi caso, ¿verdad? Y excelente, esa es la forma correcta. Así que primero que nada, gracias primero que nada, Justy, por el buen manejo del paciente, porque ¿verdad? Eso significa que estaban haciendo un buen trabajo, por haber publicado el artículo y por el tiempo que me han dedicado. Ha sido un placer y bueno, José Daniel, tengo que en algún momento, yo voy a Chile con cierta frecuencia en los últimos años. Hace poco estuve con Osvaldo en Update Medic y estuvimos haciendo algunas cosas allí y lo más seguro en algún momento hago otra cosa con Claudio. De alguna forma yo caigo en Chile, así es que tenemos que encontrarnos en una próxima Claro que sí. ocasión. Y José Luis, también a Colombia, a Cali nunca he ido, a Bogotá he estado, tengo muy buenos Bienvenido. amigos allá así que tengo que ir por allá y seguro nos vamos a encontrar, Seguro. y encantaría que sigamos la conversación de diferentes temas. Como ustedes decían, nos juntamos, lo discutimos, pues nos juntamos aquí y lo discutimos, lo grabamos y lo publicamos y de esa forma más gente se Total. entera de lo que estamos hablando y puede ser algo informal inclusive. La gente se va a beneficiar igual de la conversación. Vale, Bueno, muchas gracias. Perfecto. muchísimas gracias y nos Muchísimas vemos gracias, Doc. en la siguiente ocasión. Dale. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.